Vamos. ¿Qué tal amigos de Podcast Cubo Rubrik? Gracias por estar en un episodio más de este podcast y hoy nos sumamos a la tendencia que este 2025 ha marcado en esta odisea de series que últimamente han salido. Hoy nos toca hablar de una serie que está generando cosas positivas y negativas, me parece, casi que por partes iguales, Ujú. sobre la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños Chespirito y todo lo que está alrededor de su historia, tras la nueva serie Chespirito, que está en plataformas de streaming. Curiosamente, uno de los pioneros de la televisión latinoamericana, ¿verdad? Ahora su serie se emite por streaming. Y para hablar un poco de toda esta dinámica de la vida de él, no solamente desde la parte, digamos, del tabloide, de la chismografía, ¿no? Sino más bien desde todo lo que implicó su figura. Me acompaña Frank Herrera, él es escritor, también tengo una pregunta, Frank. Primero, bueno, darte la bienvenida. Hola, Humorista, gracias. comediantes, o sea, no quiero decir algo que no va. Si te digo humorista está mal, tengo que decirte comediante. ¿Cómo? Explícalo vos. Soy comediante de stand-up. Eso sería como lo más específico. Humorista, hasta donde yo tengo entendido, es el término más genérico, más general, más bien. Ok. Entonces, un humorista abarca los cuentachistes, los cuentacuentos, los que hacen imitaciones, personajes. eh, pues todos estos somos humoristas. Dentro de todos los Ujú. humoristas o cómicos estamos los stand-uperos. Perfecto. Lo cual implica una labor de escritura importante porque el stand-up básicamente es un ejercicio de escritura creativa con el Sí. fin de generar observaciones llamativas o cosas de la sociedad, ¿no? De lo que pasa día a día. Bueno, creo que sería interesante hacer una pequeña biografía sobre Roberto Gómez Bolaños, muy, muy rápida, porque ya se sabe bastante, que todo lado se ha hablado. Pero los Ujú. datos más importantes, creo yo, que para hablar del tema es, primero, él desde muy joven tiene una influencia cultural en su familia, su papá era pintor, ya el arte estaba desde el inicio en su familia, su mamá incluso trabajó como traductora de libros, o sea, ahí ya está la parte literaria también. No es como que creció en un lugar lleno de problemas o que descubrió la magia del entretenimiento por casualidad, no, realmente ya No, de tenía, puros ingenieros. exacto, ya él tenía una afinidad con el arte que descubrió más grande luego de que cambia de carrera, él Ujú. estudió ingeniería un tiempo, pero no le gustó. Y entra entonces ya en el mundo de la escritura. Trabaja como guionista principalmente, y trabajando incluso en escritura de publicidad, anuncios comerciales, spots publicitarios para radio, televisión, espectaculares, todo eso. Y luego empieza a trabajar como guionista con comediantes, porque le va muy bien como guionista para programas de entretenimiento en radio, por ejemplo, y Ujú. termina llegando a trabajar con Viruta y Capulina, que en esa época eran comediantes, ¿verdad? Muy, muy reconocidos de películas, me parece que era sobre todo, ¿verdad? Ujú. Que viene de toda esta tradición de Abbott y Costello y todos estos dúos cómicos, ¿verdad? Jerry, ¿cómo era? Jerry Lewis y el otro, se me olvidó el nombre. Pero bueno, estos duetos Un poco. cómicos del cine, Sí, ¿verdad? sí. De blanco y negro. Y entonces Chespirito empieza a trabajar en esa época dorada de la comedia, digamos, sobre todo en México. em, para luego, con el tiempo, él empieza a trabajar en un programa de variedades que se daba los sábados y le abren ahí el espacio para que él pueda escribir y producir su propio programa. Al ser Ujú. tan reconocido, o sea, ya en esa época, ya de por sí él era súper reconocido. Entonces, primer cachetazo de realidad no es que él pobrecito y nadie creía en él y que un día se puso el trajecito de chapulín y grabó a escondidas un sketch. Eso no pasó. Él hizo un proceso de crecimiento artístico como muchos grandes artistas, Ujú. que lo llevó a tener una oportunidad de producir su propio programa con sus propios guiones, que pues obviamente era lo que más se le daba. Y así es Ujú. como nacen los supergenios de la mesa cuadrada, que eso lo lleva después a tener su propio espacio Chespirito, donde empieza a hacer varios sketches y ahí introduce a personajes como los locos, los loquitos, introduce al doctor Chapatín, que ya venía desde antes con los supergenios, aparece el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. Entonces en Ujú. esos sketches
la productora se da cuenta que tanto el Chapulín como el Chavo son top. O sea, que la ujú, gente les fascina, que la gente en la calle reconoce y usa las frases de estos personajes y se le da la oportunidad a Chespirito de convertirlos en series independientes. Y además se le da más todavía más. Ve el nivel, Frank. Vos como escritor, ocupo que me digas, porque esa es la parte del genio de él que la gente no se da cuenta. Produce dos grandes programas de larga duración, o sea, el tamaño de los guiones se amplía, se duplica, triplica, para ujú. guionar Chavo y Chapulín. Y además le dan Ciudadano Gómez, que fue la menos exitosa, digamos, de las tres series independientes. Y termina, bueno, obviamente ya con el Chapulín y el Chavo, al punto en el que con el paso del tiempo el Chavo termina por opacar al Chapulín Colorado en audiencia, por el tipo de, digamos, de interacciones que se dan, los personajes tan arraigados, digamos. Mm. En el Chapulín Colorado tenías al Chapulín rodeado de diferentes personajes, dependiendo del sketch, pero Sí, en el era Chavo, el Chapulín nada más. Ujú. exacto, en cambio en el Chavo ya tenés un grupo de personajes en un contexto, ya hay como un lore, una historia, un background más grande, más nutritivo que permite a esos personajes asentarse en la gente. El lore del Chavo, Exacto. Y el lore de la vecindad. a la gente le fascina y bueno, el programa más exitoso de Latinoamérica y probablemente del mundo, porque creo que es el Ujú. que se ha traducido a más idiomas, llegó a tener picos de audiencia de 300 millones de personas, o sea, suena irreal, yo creo que ni, no sé, ni el trending más trending, bueno, tal vez sí, pero digamos, de una época No, sin más que redes. con la longevidad del Chavo, yo creo que nada. Uh -uh. La longevidad, el traspaso de fronteras, Max, te va a Brasil y todo el mundo sabe quién es o Chávez, esa vara. Es increíble. Y aparte que en el mundo de la comedia nos enseñó a los latinos cómo reírnos de lo que a nosotros nos da risa. Estábamos acostumbrados a reírnos de las cosas de los gringos traducidas al español, que es lo que Correcto. dijiste, digamos, de Biblioteca Purina, que venían, además de que venía de esta adaptación del radio a la televisión, que era hacer radio televisada, El gordo y el flaco. a al gordo y el flaco, y entonces empieza, no digo él, pero forma parte de esta generación de la creación de cosas que son naturalmente para televisión. Uh -huh, uh -huh. Em, entonces sí, sí fue una locura esto que vos decís, digamos, que vos seas el escritor para unos sketches, que haces un programita por semana, que ya es una breteadota, los, tal vez lo más parecido que tenemos, que podamos preguntarle si alguien conoce un creador de contenido, un influencer, que tiene que hacer guiones, aunque sea pequeñitos, de segundos, para hacer una publicidad, de algo contractual que tienen con una marca o algo así. Imagínate hacer esa vara, pero de 30 minutos todas las semanas y que te digan, ya no son 30 minutos, ahora son 60 pero son tres. Uh Ya -huh. es una locura, ya es una vara que una sola persona no lo puede hacer. Correcto. De hecho, bueno, que los primeros trabajos de Roberto Gómez Bolaños eran a mano, pues, papel y lápiz, También. que aparte de eso es otra cosa que cada vez nos suena más inverosímil. ¿Cómo alguien se va a sentar con...? Y sí, sí hacía. Luego máquina de escribir, obviamente. Pero ahí, Frank, te pregunto, o sea, Ujú. porque creo que la gente, y uno de los puntos polémicos que vi en un video y me molestó en el sentido de que a la gente se le olvida el proceso de la escritura y las referencias y el proceso creativo, que se le achacaba mucho a que a Chespirito reciclaba materiales e ideas de grandes referentes y que en realidad todo era un plagio. No. Eso se llaman referencias, intertextos. Toda obra referencia a otra obra anterior que la inspiró y así sucesivamente. Claro. Vos como escritor que ha hecho ese ejercicio de producción, digamos, a partir también de elementos narrativos de otras obras que te inspiran, ¿cómo podríamos valorar ese trabajo de Roberto Gómez Bolaños y quitarle esa etiqueta que me parece injusta a alguien que producía cantidades abismales de contenido, digamos, de guiones para todos sus trabajos? Es que, a ver, no me acuerdo a quién le leí esta vara. Toda la literatura es un remix del diccionario. O sea, no vas a haber inventado algo nunca. Y te puedo decir más para todo lo para atrás que quieras.
puedes decir, ma, yo voy a ser el primero en hacer una narración de, ma, ya alguien lo hizo antes. Y vos crees que estás haciendo algo súper nuevo, pero lo estás haciendo con palabras que otra persona se inventó. Entonces, a final de cuentas, cualquier esfuerzo artístico me recuerda, ay, ¿quién fue que? Ah, bueno, a Coldplay, que le pasa que los maes se van de no sé cuánto tiempo para una granja en no sé dónde carajos y deciden hacer la canción más original y más, se llevan instrumentos que no son sus habituales y componen para ellos la obra más original y sacan viva la vida. La Ujú, tiran, es un hit, es un éxito, la canción es bastante novedosa en muchas cosas y aparece Joe Satriani y dice, ah, pero esa canción es mía. Y vos las escuchás y es la misma canción. sí, Claro, es porque en alguna parte del inconsciente estaba esa melodía ujú, y no es un plagio, es que igual vos vas a agarrar de lo que conoces. Entonces, me parece que em, el genio y aparte la comedia es bien complicada en ese sentido porque la receta para la comedia es una. O sea, vos creas tensión y la liberas con una sorpresa. Eso es y lo mismo que el terror. Entonces, tal vez en el terror y en la comedia la gente logra identificar tal vez más fácilmente esas referencias o esos intertextos que vos decías y las confunde con plagio, pero si fuera tan fácil hacerlo, más gente lo hubiera hecho. ujú. Sí, El genio de alcanzar lo que este weón hizo es una, ujú, sí, no sé, hay que llenarse mucho la boca para decir, ah, sí, es que es un plagio, cualquiera lo hubiera hecho. ujú. Es más, perdón, hay que escarbar bastante para buscar las referencias. Ninguna de esas referencias es más famosa que el mismo Chespirito que estás invocando, ¿verdad? Correcto. Eso es muy importante porque si al final vos llegas y decís, bueno, eso es un collage de un montón de cosas que todo el mundo hizo y Ujú, que a nadie, o sea, todo el mundo sabe de dónde viene. O es cierto, a veces pasan, puede haber ujú. ciertos plagios que, pues sí, vienen de un autor menor que tal vez se vio menoscabado porque en su momento no fue valorado y Sí, sí alguien respetó pasa. su obra. Pero en este caso estamos hablando de referentes como Buster Keaton, como Chaplin, estamos hablando, bueno, el gordo y el flaco, que el mismo Chespirito siempre habló, estamos hablando de todas estas ideas de los monstruos en el Chapulín Colorado, Abbott y Costello contra las momias, contra Drácula, contra el hombre lobo. O sea, Ujú, pero todo eso también trae una narrativa anterior, que es la literatura también del romanticismo, de Drácula, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, todos son ujú, elementos ujú. narrativos que se van reutilizando y reconvirtiendo con el paso del tiempo. Lo Claro, interesante ahí es, como vos decías hace un rato, cómo se hizo, cómo él latinizó eso, lo mexicanizó principalmente, sí. pero muy interesante porque lo mexicanizó superfluamente porque no llega a ser tan mexicano que no sea muy estándar, que se pueda mercadear en otras latitudes, ¿verdad? No es, Sí. tiene De hecho, yo creo chistes que y gags, lo pero más mexicano eran las referencias de fútbol. las referencias futbolísticas, de hecho. Que era como, ay, no sé qué es el Necaxa, o no sé quién Y es eso es tan este fácil, jugador. y eso es tan fácil como en el doblaje, no sé si lo llegaron a hacer, pero que el doblaje poner equipos locales del país y Sí, listo. sí, sí. Y probablemente Sí, lo sí, sí. pensaba así en sus guiones. O sea, no creo que eso haya sido muy tampoco Es al azar. muy loco pensar que él estuviera previendo el alcance que podía tener el Chavo, porque el Chavo como tal es un concepto súper mexicano, de un barrio súper mexicano, con personajes súper mexicanos. Habría que ver hasta qué punto está pensado así o más que los latinos sí tenemos realidades muy similares, Sí, sí, claro, ¿verdad? la realidad sobre todo la escasez, la carencia, eso sí es muy, muy latino sobre todo, creo que Sí. definitivamente su enfoque, porque obviamente pues su gran hit como figura conocida, famosa, de interés, fue primero obviamente en Latinoamérica, con giras, de hecho, Ujú, la primer gira y ellos, y siempre lo mencionaron, fue a Nicaragua, y ellos ujú, agradecían a Nicaragua por haberlo recibido la primera vez. Em, Ahora, la construcción no solamente de estas historias, sino de los personajes, que esa es otra parte, otro componente muy polémico,
Yo creo que podemos entrar en esa polémica porque, bueno, creo que una buena historia siempre se ha dicho que debe tener buenos personajes. Ujú. Vos como escritor que hablas de una situación en particular, generalmente me imagino que lo hablas desde el yo, desde esa primera persona, ese Sí. omnipresente, ¿verdad? Omnisciente casi. Em, pero, ¿qué, ¿qué elementos hacen que los personajes para vos sean tan trascendentales y en el caso de Chespirito lograran alcanzar esos elementos que a la gente no se le van, esos gestos, el llanto, los berrinches, la forma de vestir? Sí, a mí me parece que, bueno, todas esas son cosas, son ganchos, son esas cositas memorables, la vestimenta, la forma de Kiko de rebotar la bola, la forma de la Popis de comerse la paleta y esas cosas eran tal vez como pequeñas, casi, no trampas, pero son cosas que están puestas ahí para que sean memorables, ¿verdad? Como una canción que termina en oh, y la gente solo recuerda lo oh, ni se acuerda bien la letra, pero la hace memorable. Pero la fundación, digamos, de un personaje está en que sea claro qué es lo que el personaje quiere y qué es lo que el personaje necesita. Y la siguiente capa es la química o la relación que tiene ese personaje con los demás. Entonces vos ves, por ejemplo, que lo que un personaje quiere son las metas, por decirlo así, más superficiales, que el personaje sabe. No sé, que un personaje quiere triunfar como ser el mejor abogado del mundo, y eso es, entonces la serie se trata de eso. Pero ¿qué es lo que el personaje necesita? El personaje necesita aprender a trabajar en equipo. O sea, es una cosa que el personaje va a descubrir en algún momento de la serie o de la película. Eso es lo que uno le dice el arco del personaje. Eso es como lo básico, pero está esto, que creo que ahí hay mucho de la genialidad en los personajes de Chespirito, que lo hizo, digamos, más a largo plazo con el Chavo, pero que lo lograba hacer por medio de arquetipos con el Chapulín, porque siempre estaba la damisela en peligro, siempre estaba el antagonista y bla, bla, bla. Era la química entre los personajes. Y eso hace que a uno o varios personajes se vuelvan eh, trascendentales y, digamos, imperdibles. Ejemplo de Big Bang Theory. Entonces, la relación que se va desarrollando entre Sheldon y Penny se vuelve el centro de la serie. Estaba diseñada para que Leonard fuera el centro la goma que unía todo. Hacia el final, si a Leonard le hubiera pasado algo y se va de la serie, lo importante era la relación de Sheldon y Penny. Entonces, creo que Chespirito logra un buen balance, en el Chavo específicamente, un buen balance entre el tiempo de pantalla que le da a los diferentes personajes y la relación que tiene eso. Mucha gente dice, no, es que la serie, el más importante digamos, todo giraba alrededor de Don Ramón. Y es porque Don Ramón tenía vínculos relacionales con todos los personajes. Era el papá de uno, pasaba peleándose con el otro, le gustaba a la otra y le debía la renta al otro, así. Entonces, por eso se volvía un personaje tan importante. ¿Qué relación tenía, por ejemplo, Kiko con la bruja del 71? Ninguno, Ujú. ¿verdad? Más que algún Que accidente. decirle bruja, sí. Pero, exactamente, pero el Chavo siempre estaba ahí porque estaba en el centro del huracán, pero Don Ramón tenía relaciones con todo mundo. Entonces, eso lo hacía un personaje muy importante en esta red de químicas. Pero digamos, para poner ese ejemplo de que la gente lo tiene tal vez es algo que uno escucha mucho, ¿verdad? Es que Don Ramón era como súper Sí, importante. el epicentro. Exacto, es por eso, es Ujú. porque tenía era un nódulo, digamos, de relaciones. Pero en general me parece que estaba como muy repartido esto y habían bastantes relaciones interesantes que él luego llegaba y así él ya tenía su receta. Para cuando va terminando ya los últimos años de Chespirito, uno va viendo remixes de todas las cosas que él ya ha venido construyendo, pero es porque él lo diseñó de manera, era algo modular. Él tenía varias piezas, se las ponía en órdenes diferentes, pero él sabía que esto iba a funcionar por esta relación y esto iba a funcionar por esta relación. Si tenía que salir un personaje por lo que fuera, venía otro y tomaba ese lugar y en mayor o menor medida iba a funcionar por lo menos la relación como tal. Entonces, es algo muy, muy genial y que le tuvo que haber facilitado mucho a la hora de escribir también.
Pregunta, pregunta. Porque esto viene para los temas polémicos. ¿Vos crees que fue totalmente consciente por ejemplo, ese desarrollo de Don Ramón o se fue dando de una forma en la que el mismo Chespirito se dio cuenta y eventualmente fue haciendo los guiones en pro de eso? Sobre todo las interacciones Kiko con Sí, Ramón, que eran una cosa tremenda, ¿verdad? O sea, hay miles de clips y la gente adora esa los combinación. mejores. Era la combinación de oro, obviamente, de Don Ramón Valdés era Don Ramón. Y ahorita vamos a hablar de eso también, de la apropiación del Ujú, personaje. sí. Em, pero vos crees que fue, porque en principio parecía que el chavo debería haber sido siempre el eje. De hecho, su barril está colindando con todo lo que sucede, ¿verdad? El propio Ujú. chavo siempre se posiciona y empieza siempre en el patio donde llega todo el mundo y empieza el merequetengue. ¿Crees que fue accidental o fue que el mismo Chespirito en el proceso dijo no? O bueno, más bien él lo pensó desde el inicio, Ramón va a ser el... Yo creo que fue un poco más accidental al inicio, pero no sé qué pensás. Yo me imagino que tuvo que haber una pequeña combinación de ambas, porque él tenía que haber tenido suficiente confianza en Ramón Valdés como actor ¿Verdad? para ponerle el peso de tantas interacciones o de tantas relaciones con otros personajes. Pero también, volviendo al ejemplo de Big Bang Theory, orgánicamente la gente va respondiendo mejor a unas cosas que otras. Y él lo tenía que haber escuchado en la calle, ver los picos de rating y todo es Ujú, como, ah, mira, esto funciona más, vamos a meterle más mecha por este lado, vamos a ponerle más problemas a Don Ramón, vamos a intentar hacer algo nuevo, a ver qué hace la gente con Don Ramón. Y es uno de los personajes, incluso son los personajes que no tiene arco porque se mantiene, digamos, es un arco plano, no sé. eh, pero sí tiene muchas modificaciones y aprende oficios y, ujú. y a Eso es veces es interesante. súper bueno, ajá, y entonces cuando don Ramón se sale a las orillas del arquetipo para hacer algo bondadoso y espontáneo y altruista, se pone súper interesante el episodio porque está hasta dramático con poquísimo que haga. Entonces me imagino que había como una combinación de las dos cosas. Él tuvo que haber mm, ha hecho la ingeniería alrededor del personaje porque tal vez confiaba en el actor, pero sí viendo que la gente le respondía bien Ujú. a esa relación. Si no, pues, orgánicamente el peso se hubiera ido para otro lado. Claro, a mí me parece eso que el valor, y hablo y me detengo a hablar un poquito de este personaje porque cuando él se va realmente donde se siente ese cambio, o sea, la salida de Kiko sí Es un afectó, hueco enorme. pero Ujú, la de Ramón Valdés fue, ¿verdad? Una cosa que tal vez creo que le dolió más a Chespirito eso que lo que hizo Carlos, ¿verdad? ujú, O lo que pasó, porque a eso vamos más adelante también. Pero bueno, entonces este personaje de Don Ramón era esa piedra angular, como decía Frank, todo lo podía relacionar, pero además yo creo que lo interesante de este personaje, como bien decías, por ejemplo, no sé, una Doña Florinda, ese personaje generalmente caía mal, digamos, tendía a caer ujú, más mal que bien, aunque tuviera algunos destellos, al final todos tenían esos destellos de bondad, sí, de un gesto noble, pero Don Ramón, como uno lo mm, veía muy, o sea, era como el chavo adulto. Y también creo que eso ujú, generaba mucha empatía, porque era un adulto, papá soltero, que eso es otra cosa también muy interesante, que muchas veces se deja de lado. No es- o sea, él ujú, es viudo, se da a ujú. entender que él es viudo. Y además, ve a ver cómo hace para pasarla ahí, porque él es medio, ¿verdad? Medio callejero ahí, probablemente los centavillos se los gastaba en los traguillos, ¿verdad? Eso es todo eso que no vemos que pasa fuera de la Sí, vecindad. sí, sí, sí. Em, pero, pero qué pucha, qué personaje se vuelve noble cuando entonces alguien que también carece de mucho tiene ese gesto con el chavo que carece de Mm, más que él y le da una torta de jamón o el episodio donde hace un negocio con Doña Florinda y el chavo se come toda la comida, entonces se echa las culpas. Y esos ujú, detalles, esas pequeñas gestos lo hacían, sí. creo que generaban una empatía profunda en la gente porque además se identificaban, además era como este personaje muy humano, dual, que a veces estaba molesto, otras veces triste, otras veces era la víctima, otras veces era él el victimario cuando le pegaba el chavo a Kiko. Sí, sí, sí. Era el personaje más interesante por ¿Verdad? mucho y en gran parte por esos matices que tenía, por eso ese rango tan grande que tenía el personaje
y que tenía Ramón Valdés como actor que podía interpretarlo, porque se le creía, ya aunque él fuera un roquillo cascarrabias, cuando se ponía de bueno, o cuando se ponía de víctima, o cuando se ponía de cancherito, dirían los argentinos, o así, siempre se le creía. Entonces, Era creíble, sí. exactamente, entonces estaba bien escrito, pero además estaba muy bien actuado. Sí, yo ahora, bueno, quisiera que entremos en esa polémica de los personajes, porque, Ujú, a ver, yo siento, mi opinión es que un actor, un buen actor, se tiene que apropiar del personaje y volverlo suyo, ¿verdad? ujú, Yo no sé qué tanto, porque, por ejemplo, no es que muchas veces hablaban del caso de que lo dijo, no sé quién, creo que el mismo Rubén Aguirre lo dijo que no sé, que tal actor hacía, no, fue el mismo Chespirito, que tal actor hacía a Hamlet, pero Hamlet seguía siendo de Shakespeare. Ok, ujú, pero es que el problema es que Hamlet está muy, o sea, es muy estático, es muy ujú. estático. ¿Qué pasa con personajes como estos? Que ya entra en juego la caracterización, esa libertad, yo no sé si fue parte del que él consideró que era un buen ejercicio, darles esa libertad, eh, Era necesario, hermano, porque ¿verdad? imagínate lo que es, o sea, y para televisión se da más, para televisión hay más libertad en diálogos, más Ujú. libertad en las reacciones, "Ah, voy a hacer esto. Bueno, y dale, Sí. Es cambiate que, el color de la gorra, ¿no? sí, Ponete esa corbata, vamos a ver qué sale, porque no está tan, el ejemplo que pusiste de Hamlet, claro, que se puede poner, digamos, en una película, que es que todo tiene que estar así, porque la película va para allá. ¿verdad? Igual la obra. Mano, exacto, exacto, ya está en piedra. Y es En que televisión tiene que haber esa libertad porque el escritor no puede controlarlo todo, jamás. voy a ver si puedo ejemplificarlo mejor con lo de Big Bang Theory, porque sí sé que me está siguiendo, pero creo que no me termino de explicar. Por ejemplo, el personaje de Leonard tiene estas características, ¿verdad? Que se vea super nerd y que le cuesta hablar con las mujeres, pero eso lo puede hacer un montón de gente. Un montón Ujú, de personas van a poder cumplir con esas características físicas, esos rasgos de ñoñito, estándar, canónico. Pero en el caso del chavo, en ciertos personajes, porque no es en ujú, todos, caso Kiko, caso Don ujú, Ramón, sobre todo esos dos, eran muy ellos. O sea, al tal punto, igual todo el tema del traje de marinero que dice Carlos que él se le ocurrió, todavía eso pasa, pero lo de los cachetes, la forma física, los gestos que él hacía, tantas cosas que eran de Carlos Villagrán, ujú, terminaron sí. hibridizando esa mezcla entre la idea de base de Chespirito, de Kiko es Ujú. un niño de que se cree porque su mamá le ha dicho que es el mejor del barrio y porque tiene ropa Es limpia, el arquetipo de hijo único. ¿verdad? Pero eso es lo estándar, pero luego se van sumando otras capas que son del actor, y ahí es donde se Ujú. problematizó este asunto con Kiko, donde uno dice, ¿dónde está la frontera entre la creatividad del guionista que crea el personaje y la inventiva del actor y la libertad que tiene para apoderarse de ese personaje? Bueno, y te lo voy a cambiar a otra área donde tal vez la línea esté un poquito menos borrosa. Supongamos que nosotros tenemos una banda, somos nosotros dos, pero vos sos el escritor, el compositor, el arreglista, vos haces todo y yo nada más llego a tocar la guitarra. Vos me puedes dar la partitura, pero la interpretación es mía. Nos separamos y ya vos no puedes tocar esa canción con ese solo porque yo lo interpreté. No sé, yo creo que el que escribió la partitura es el dueño del solo. Entonces, aunque yo le haya metido esta impronta mía de esta inspiración o esta interpretación, esta versión mía del solo que vos escribiste el solo. Ujú. Entonces ahí, digamos, ya ahí a mí me da exactamente igual darle la razón a uno o al otro, porque Sí, ¿verdad? es que, Digamos, aquí ya aparte de defender a uno, defender al otro, yo creo que aquí creo que estoy defendiendo el principio de que el dueño del personaje es el que escribió el personaje. Y claro, le aportaste algo porque sos un artista y esa es tu tarea como actor,
meterle algo al personaje y hacerlo, y si lo haces bien es porque sos buen actor, no porque te inventaste el personaje o sos el dueño ahora del personaje. Y aunque haya sido mucho y aunque haya sido poquito, pero muy exitoso, porque mucho o poco es relativo, pero que haya sido muy exitoso, eso que vos te Ujú, inventaste, ujú, em, no te hace más dueño del personaje ujú. que el que ideó el personaje, incluso el que te dio la oportunidad de interpretarlo y que te dio la libertad de hacer cosas. Yo creo que ese es el problema más grande de toda esa situación, y creo que es un caso tan particular en la historia, de verdad, de la creación de Claro. personajes, y pasa con esos dos personajes, Ujú. sobre todo, ¿verdad? Porque vamos a lo mismo. Una doña Florinda la podía hacer cualquier persona, cualquier Sí. mujer con esas características, y incluso una chilindrina, la otra que anda por ahí, pero incluso yo con la chilindrina sí, hasta creo que otra chilindrina hubiera podido ser. Otro profesor Jirafa, es más, hasta otro chavo. Y yo creo que Chespirito lo sabía. Él mismo fue inteligente y sabía. Y por eso, eso es donde yo le doy el crédito a él de que él, consciente de esto que estaba sucediendo, lo cual no quita que no haya celo. Yo alguna parte de ese celo profesional que Villagrán alude, no lo creo tan así, pero sí siento que hubo algunos roces. ¿Por qué? Por el tema de los contratos. El primer caso es Ujú, cuando le ofrecen a Kiko hacer un disco de Kiko, de música. ujú, O ujú. sea, a él le ofrecen ese contrato. Y en aquel momento, parece mentira, uno pensaría que esta gente ganaba un montón de plata, pero no ganaban tanto como la gente cree en esa época. No, 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 no. Y casi No, todas... era algo muy incipiente, más como que Ajá. ahora alguien quiera, no sé, un podcast. Ujú, Es algo que está, este formato de podcast, los podcasts son mucho más viejos, pero este formato de podcast es relativamente el nuevo medio de consumo. ujú. Y entonces, no, la gente, tal, si esto sigue teniendo éxito, hay gente que se dedica 100%, es mucha gente, y todo el consumo de contenido es por medio de este tipo de formato, la gente en 20 años va a decir, ah, ma, es que seguro Pablo se echaba unos platales haciendo sus Claro, videos. claro. Y ese es el problema grande. Entonces, claro, Carlos Villagrán ve una oportunidad de negocio grande, muy grande y lucrativa Ujú. para él, que también podemos juzgarlo, no queremos nosotros también como individuos tener mejores oportunidades de trabajo y crecimiento. Claro, claro. Entonces ahí se viene este problema. Yo en lo personal creo que, y por eso quería hablar de estos puntos, porque creo que se hace, en la serie por ejemplo, lo hacen ver como el mae lo peor, digamos. Sí, Y sí, por esto es el, repugnante. exacto, y por el lado de la versión de él, que ahora es el que puede hablar, porque es el que está, y el que siempre habló, porque Chespirito no hablaba mucho del tema. De hecho, hasta hace rato solo teníamos esa versión, porque Mano solo Ajá, podía, lo hacía cuanto micrófono le pusieran. exacto. Esa parte, digamos, yo siento que no llegaron a un acuerdo en común, pero el ejemplo más claro de que Kiko no lo podía hacer nadie más es que se fue, o sea, y creo que eso sentó las bases de que Chespirito eventualmente no bueno, perdón, María Antonieta se había ido primero, ella se había Ujú, ido cuando ella le sale una oportunidad, pero regresa, y es ujú, cierto, él quitó el personaje de María Antonieta antes de Kiko, pero creo que si hubiera intentado reponer a Kiko no lo hubiera podido lograr. Y con Ramón Valdés un ujú, año después, porque solo duró un año, que esa es otra cosa. En la serie a Ramón, es que a Ramón Valdés no se le puede decir nada malo. Porque esa ujú, persona, ese señor pudo haber sido lo que usted quiera y que nosotros no sabemos porque no se ha dicho. ujú. Pudo haber sido lo que él quiera, pero la imagen pública de Ramón Valdés está tan bien cuidada, que ni siquiera el hecho de que él se haya ido un año después con Kiko, nadie lo señaló como a Villagrán. Aunque se Sí, fue con correcto. Villagrán, porque el más Ujú. se fue con él. Claro, Chespirito probablemente, de hecho Chespirito no fue al entierro de Ramón Valdés. Se justificó ahí en algún momento, pero o sea, Sí, 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 sí. él estaba resentido con Ramón todavía. Entonces, bueno, esos dos personajes son muy complejos en ese sentido, en esa... Y Ujú, creo que todavía más Ramón Valdés, porque o sea, yo sé que Chespirito dijo, bueno, voy a poner a Ramón Valdés ujú. a hacer de él. Y no en Sí, vano se llama Don Ramón, o sea, es el... Bueno, sí estaba Florinda, por ejemplo, pero creo que Ramón es Ramón, digamos. Y él lo sabía. sí, Y dicen la gente que era el sí, más, sí. el más carismático del grupo, el que todo el mundo quería. Y creo que ese dueto
tal vez vieron una oportunidad de crecimiento. Obviamente ahí es donde entra, y vos como escritor lo tenés claro, como decías, del músico que compone esa partitura, y llega otro, y ese músico que vos decís que ejecutaba tan magistralmente esa pieza se va de solista y Y no, se me cayó la no cámara. se preocupe. Entonces, redondeado la idea. Ajá, ajá. Como vos decías, ese creador de la partitura que ejecutó magistralmente este artista, pero que el artista dice, no, es que la verdad yo soy muy talentoso, me voy a ir a tocar solo, de solista, y no le va bien, porque necesita de ese Ujú, alimento, ese insumo que es la composición. En este caso, claramente, ni Ramón ni Villagrán podían llegar a ese nivel de creatividad al que llegó el grupo con las ideas y los ujú, guiones de Bolaños. Entonces, ahí es donde se ve ujú, eso que vos decís, y siento yo que aquí es donde va, donde no hay que ser absolutistas, ¿verdad? No podemos señalar que como que había una necesidad mutua. ujú. Y tanto así, Fran, que los picos de audiencia decayeron muchísimo cuando se fueron ellos dos, pero muchísimo. Sí, sí, es que, y ahí también, digamos, hay que hablar de lo obvio, es que estamos hablando de seres humanos, Exacto, exacto. con personalidades, con egos. Chespirito, hasta donde uno sabe, porque yo nunca lo conocí en la vida, pero se ve un personaje muy alfa, muy, em, digamos, muy seguro de sí mismo, Ujú, y aunque le diera las libertades creativas de lo que fuera a quien sea y que no fuera a priori una mala persona, sí, sí era una persona convencida de que su opinión era la correcta y que sus ideas eran las mejores. Entonces, pones a una persona como esta a, en el lente del pasado y a decir, mira, sí, es que, yo no sé, es muy fácil verlo como un tirano. Creo que ahí es donde voy para decirlo en palabras más rápidas. claro. Más fácil verlo como un tirano, más con escuchando después las versiones de alguien después de la amistad. Y eso pasa mucho. Creo que tal vez todos conocemos a alguien que estuvo en un grupo, en una empresa, en un proyecto, en una iglesia, y después de muchos años de trabajar ahí, de estar súper de acuerdo y feliz y todo el asunto, algo pasa, se cae la relación Ujú, y ahora todo lo que antes era fabuloso, ahora es, "Ah, es que esta persona me trataba malísimo", y, ¿verdad? ujú, Entonces, porque claro, habían niveles de confianza, se hacían bromas, se hacían cosas que cuando todo estaba bien, que luego sacadas de contexto, es como, wow, ¿cómo es que este sí. jefe tan tóxico, ¿verdad? Entonces, sí me parece que a veces, digamos que aparte de señalar, es que él tenía razón por esto o él tenía razón por esto, más que tener razón, hay que ver que eran dos seres humanos, Egos. egos, personalidades, choques de intereses, y que al final de eso se trata cualquier relación humana. Ahora, vamos a pasar a una parte más polémica. No sé si estás preparado Pues, para pucha, esto. ok, Pero antes de de hacerlo, como sí alguien que agarra. sí quería señalar y evidenciar que Roberto Gómez Bolaños no era un muchachito, ¿verdad? Muy dócil. Y a propósito, que bien que lo mencionaste, este, él fue líder de un grupo de Ujú, joven. Él tenía un grupo cultural y él era el líder. Como muchos tantos grandes genios, tiene esa ujú, capacidad de liderazgo que es esencial para ujú, trabajar con elencos y grupos. Él fue boxeador, o sea, no era una persona, digamos, como que se dejara de cualquiera. ujú. Y era una época muy machista, o sea, realmente También, vamos a ese momento y vamos a ser claros, porque eso es otra cosa que me llama la atención. Antes de hablar de la villana de la historia, porque parece que aquí hay villanos, ya matizamos uno de los sí, sí, villanos. sí. Ese primer arco así, del primer villano. Bueno, Chespirito tenía fama de mujeriego, ya él casado y todo con un montón de hijos porque se casó muy joven, ya se sabía que le encantaba, ¿verdad?, estar con mujeres, esto confirmado por su propia y actual señora, ¿verdad?, que ya, bueno, él ya falleció, pero sigue siendo la señora de Bolaños.
Gómez Bolaños. Em, entonces, ¿verdad? Hay que tener ese principio. Que no estamos hablando, es que, insisto, parece que la serie, volviendo un poquito al tema de la serie, lo está idealizando tanto al punto, aunque se Ujú, quieren mostrar, digamos, los defectos que quieren mostrar de él son en torno a su relación con su esposa. ujú, Pero hay ujú, más, hay más. Y por ejemplo eso, y con alguien en particular, por eso se nota una intención. ¿Por qué no han trabajado, por ejemplo, el tema de las infidelidades numerosas que tuvo él? No, se enfocan en la más importante, como ujú. normalizando eso, como, nada, es que en los 70 eso pasaba, mientras no dejara a la esposa y a los hijos, una canita al aire, ¿verdad? Pero aparece Florinda Mesa, que curiosamente Tan, tan, tan. coinciden los años en los que se fueron los personajes de Villagrán y Ramón Valdés cuando ellos empiezan a andar ya Ujú, de conocimiento, a saber si desde ujú, antes, muchos dicen que desde antes, que por cierto, hago un paréntesis para que no olvidemos a Enrique Segoviano, que fue pieza fundamental, un gran director. Él fue el que incursionó en toda la parte de los efectos especiales, que para nosotros ahorita los vemos y nos reímos muchas veces, ujú, pero en ujú. aquel momento eran súper novedosos Una genialidad. Ujú, y ayudaron muchísimo a construir narrativas desde el Chapulín con la pastilla de Chiquitolina, ujú. por ejemplo, Sí, porque personajes... digamos, en ese momento era como, jaja, wow. O Exacto, sea, sí, exacto. había un factor wow que le sumaba un montón, especialmente, sí, claro, al Chapulín. Y se notó ese cambio abrupto cuando Segoviano se fue, que también fue otro de las personas que Ujú, estuvo en torno a todo este conflicto con Florinda Mesa, que ella se iba a casar ujú, con él, y entonces, por Chespirito tenía años de andar detrás de Florinda. Lo que pasa es que esto es un poco, ahí va una mezcla de teoría mía con historia. Yo creo que o sea, Chespirito no le daba a Florinda la garantía de que se quedara con ella. O sea, ujú, ella lo que sentía era que era otro, ¿verdad? Otra canita y eso era lo que ella no quería. Entonces, ujú, ella lo que quería era que él dejara a su esposa y que ella se convirtiera en su pareja. Y ahí es donde entra el problema. ujú, De todo este montón de años, ella anda con Villagrán, después con Segoviano. Se nota que a Chespirito no creo que le haya hecho mucha gracia. Más que se dice que incluso él lo primero que dijo a Florina cuando la vio no fue qué buena actriz es, sino qué guapa está. ujú. Traigámosla para la serie. Entonces entra todo ese tema. Recordando lo que acabamos de hablar de la personalidad Ujú, de Roberto. exacto. No le va a encantar. Que de hecho hay una historia contada por la segunda Patty, que se llama Rosita, Ujú, bueno, se llama, no sé si sigue viva, Rosita Boschó, que después se hizo, es un poco fuerte esa historia, porque después se convirtió en actriz de sexicomedias y todo, salió varios papeles ahí, desnuda y todo. Pero en ese momento ella era muy joven y Chespirito le llegó al camerino y se le insinuó. O sea, vamos a poner, y de nuevo, probablemente ella en esa época ujú, tenía que 21 años, 20 años y él tenía ujú, ya ujú. casi 50. Sí, Entonces, sí, sí. ¿verdad? Estamos hablando, no estamos hablando de aquí de cómo lo han idealizado tantas veces Claro. y lo pongo a colación por lo que decías vos, son seres humanos y hay relaciones Ujú, interpersonales, hay egos, hay envidias y por ahí entra entonces Florinda. Este, creo que el error de él fue darle tanto poder, creo que lo hizo para convencerla ujú, y creo que el gran primer problema, digamos, con lo de Villagrán, sumado a lo que veníamos hablando de que él quería salir, digamos, o tener más influencia, se suma la interferencia de Florinda en la producción del programa. ujú, ¿Vos qué pensás de eso? ¿Pensás que la gente exagera, que de verdad hay un tema ahí, un punto sobre ujú. cuánto afectó esa relación entre ellos? Porque al principio él estaba en contra de las relaciones entre miembros del elenco. Sí, sí, sí. No, ese es el que tipo de personaje alfa, líder, normalmente no es el mejor ejemplo para seguir sus propios consejos y reglas. Eh, pucha, es que estamos en una era de bandos y de polarizaciones, entonces hay que encontrar en toda historia.
un culpable, un chivo expiatorio, una Ujú. persona a la que decir, ah, sí, es que todo fue por culpa de ella. Como está la vara, ya Florinda Mesa solo le faltó haberse comido el murciélago. O sea, todo Exacto. es culpa de ella. eh, y al final es la suma de todas las partes, ¿verdad? Al final es la suma de de los problemas que ya habían, de que si Villagrán anduvo con ella, probablemente tampoco le va a haber hecho gracia verla coqueteando con, o sea, ha habido eh, la historia más vieja del mundo y esa es la historia más fácil de culpar. Una Eva. Una Eva, una Yoko Ono, una, ¿verdad? Eh, puedes ponerle el, el- la diana en la espalda para que todo el mundo le dispare, pero al final es igual de culpable que todos Ujú, los demás que estaban involucrados. ujú. Es como que como la gente perfectamente pudo haber dicho, mae, manda huevo, porque Ramón Valdés, siendo el que se llevaba bien con todo el mundo, el que todo el mundo quería, porque fue tan tibio y nunca hizo nada al respecto, y empezar a echarle la culpa a Ramón Valdés, uno puede encontrar cualquier culpable. Correcto. Pero muy fácil victimizar a la mujer joven, damisela, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se llama? No es damisela, ya olvidé la palabra. Digamos, a la amante del alfa del protagonista y echarle la culpa. Pero, pero al Correcto. final, ¿y culpa de qué? Las cosas no es que salieron bien o mal, las cosas salieron como iban a salir. Sí. Al final fue solo la suma de las consecuencias de las decisiones de todos. No nos equivoquemos, Chespirito se casó con Graciela, su primera esposa, ella con 15 años y él con 22. Ya había una necesidad de él de establecer relaciones jerárquicas. Eh, Claro. ¿Qué mayor relación jerárquica que tener a tu señora, digamos, en este caso, porque todavía no se habían casado, como parte de tu elenco, Ujú. mucho más joven, ¿verdad? Como para presumirla y además vos siendo su jefe, digamos. Sí. ¿Verdad? Pero Florinda, aquí es donde yo le quiero dar, y vamos a redondear esto de ser, ver todas las caras, donde Florinda también, o sea, yay, hay que darle su astucia, ya no quiso ser un juguete más de Bolaños, de los que tantos ya había tenido, porque tenía fama, Ujú. era famoso Siendo, por siendo eso. una jovencilla Ajá, y siendo el jefe, digamos, que era como muy fácil decir, sí, sí, señor, como usted diga. exacto, y ella entendió desde muy joven, porque la historia de Florinda Mesa es muy interesante, es loquísima, porque ella, su papá era regente en un pueblo donde ella nació y como que le hace una traición y ella tiene que huir. O sea, ella se crió casi que sin papás desde muy joven, le tocó ser casi que mamá de su hermano. eh, y entonces ella Sí, fue una sí. mujer que le tocó desde muy joven, Sí, sí, la vida la maduró a patadas desde muy chiquilla. ajá, ponerse en armas, tomar, y probablemente para su edad era mucho más madura o había pasado por cosas que muchas otras jóvenes actrices, como una María Antonieta, que María Antonieta es como más de cuna de oro, más chineada, etcétera. O sea, ella dice Ujú. que la mamá la acompañaba a todos los castings y todo, o sea. Entonces estamos hablando de dos personajes femeninos muy diferentes, por ejemplo, y ahí se nota muchísimo. Y a veces uno tal vez le cuesta ver eso, le cuesta ver eso, le cuesta entender que Florinda se dio su lugar con Chespirito porque sabía lo que era. Ujú. Por eso no es ningún Sí. santo, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, yo creo que dentro de su vida personal no veo mal que él haya querido dar un lugar como su pareja, pero definitivamente creo que el mezclaron 100%, dicen que el negocio del placer no se mezcla, ellos casi que hicieron al revés, lo fusionaron. O sea, Sí, sí, sí. y tanto así que yo incluso, yo me acuerdo que yo pequeño, o sea, te lo juro, Frank, yo desde pequeño siempre decía, qué raro, los personajes de Chespirito siempre tienen una vara rara con el personaje de Florinda Mesa, y siempre lo trata de seducir o hacía algo. Yo siempre veía eso y yo me quedaba, qué raro, y casi siempre las interacciones más cercanas eran entre ellos dos, esos dos personajes. O sea, él se Ujú. guionaba para estar cerca de Florinda, o sea, no nos engañemos. Y esto Sí, sí, sí. antes de que estuvieran juntos. Sí, de alguien aprendió a Dan Sandler. Sí, exacto. Que se pone, sí, sí, a las más guapas. Entonces sí, yo creo que, a ver, Florinda Mesa hizo cosas muy injustas.
el trato que le, de hecho, don Ramón se dice que se fue por tratos, porque también puede haber un componente machista, porque por ahí se dice que él no, como una mujer me va a dirigir a mí, se dice, pero también Ujú. sumemos del componente de que de pronto el status quo, lo que estaba establecido, se reconfigura. Bueno, ahora yo soy la jefa. Sí. A María Antonieta, por ejemplo, le quitan su estatus de primera actriz, que ganaba más, y se lo dan a Florinda. Eh, Muchas cosas pasaron. ¿Qué es lo que Ujú. pasa con los otros personajes? Con un Edgar Vivar, un Rubén Aguirre, aparte de que son personas más apacibles. Y por ejemplo, Rubén Ujú. Aguirre trabajó con Chespirito desde sus inicios y probablemente le estaba muy agradecido. Igual Ujú. Edgar, era que creo que su rol era mucho más llevadero. Personajes Sí. fijos que podían hacer, digamos, y es fecha que muchos reconocemos, yo me incluyo, que Edgar Vivar era el mejor actor del elenco, tanto así Ujú. Ujú. que siguió haciendo un montón de cosas como actor, no Sí. solamente de comedia sino de dramas, etcétera. Eh, que además Sí, pero eran, tenían una ujú, posición más sencilla de nada ¿verdad? más volver para otro lado y aquí no está pasando nada. Y No sí, están tan involucrados. Angelines Fernández, que es para hacerle un episodio que estuvo en la guerra civil española, o sea, siendo una joven. Huepucha. Esa mujer, esa sí vio, ¿verdad? Pleitos, no los que ven ahí. Eh, pero como sí, como decimos, son personajes que se movían en un entorno más apacible, más, sí señor, sí señor. Ah, bueno, ahora Florinda va a tomar decisión, sí señor. Sí. Obviamente no podemos dejar de lado de que si hubo una relación entre, por ejemplo, Florinda y Carlos en algún momento y cuando cambiaron las relaciones jerárquicas y ella, ahora sí, papá, ahora yo soy su jefe. Ujú. Obviamente Ujú. van a cambiar cosas. Se fue el director, el que Ujú. había estado junto con Chespirito. Es que se nos olvida eso. Chespirito sabiendo que Florinda se iba a casar, él dijo, ahora sí, aquí es donde, o sea, mucha lealtad no tenía por su gran mano derecha que fue Enrique Segoviano. Ujú. Que de Ujú. hecho siguió siendo productor y tuvo un montón de éxitos a la fecha y se ve súper bien el señor y todo. Entonces, son muchas cosas ahí, Frank, que uno se pone a pensar. Todo lo que viene después de, ya que yo sí hago un punto de aparte de lo que ella leí, como trató a Chespirito anciano, es donde yo sí no puedo defenderla. Me Ujú. parece que eso sí fue maltrato a un adulto mayor. Pero porque Ujú. o sea, ella ya lo estaba tratando como un abuelito, como su abuelito, como su papá terco, que no, ella ya no lo trataba como una pareja, porque esa diferencia de edad ya pesó cuando él Claro. tenía 80 y Florinda tenía 60 o 55, Ujú. Ujú. ¿verdad? Sí, 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 ahí se le volvió la tortilla a la relación impropia. Hizo Exacto. el inverso multiplicativo. Y será el sereno, como dicen, pero Florinda dijo, yo me lo aguanté con sus berrinches, con sus cosas, porque, insisto, una persona con Chespirito eres de carácter fuerte y se renota. O sea, el que crea que Ujú. él Ujú. llegaba y no contaban con mi astucia a la casa, no. O sea, y Ujú. generalmente vos como alguien que se mueve en el mundo de la comedia, por ahí se dice que la gente que se encarga de hacer reír a los demás, generalmente su vida privada suele ser muy distinta. Sí, Suele ser. no sé qué tanto así, pero, pucha, es que eh, sí es una personalidad muy polar, muy no es bipolaridad, porque ya eso es otro tema, pero sí es un péndulo, digamos, para poder mantenerse cuerdo, Ujú, haciendo reír todo el tiempo y escribiendo y produciendo y creando, imaginando y todo, y después llegar a la casa y querer quitarse todo ese uniforme, todo ese disfraz de voy a hacer reír, y me imagino que la gana ya estoy harto, aquí no quiero hacer reír a nadie. sí. Entonces me imagino que por ahí puede andar el asunto. Parece que los hijos le tienen mucho cariño. No sé qué tan bueno o mal papá fue. Probablemente fue un papá sumamente Ah, ausente. usted ve lo que están haciendo con la serie y lo tienen como un héroe. Ajá. Nada más salvo Eso con es lo la que uno mamá. pensaría. Salvo con la mamá. Cuando es con la mamá, ella es el malo. O sea, él es bueno. Ujú. Sí, Él es el mejor entre todos los que están ahí, salvo cuando tiene que ver con la mamá. Y ahí se nota sí, como, vea lo que usted le hizo a mami. Vamos a contarle a la sí. gente lo que usted le hizo a mami porque nadie sabe lo que usted le hizo a mi mamá. Y nosotros sí lo Ujú. sabemos. Eso es como lo Sí, único donde se claro. nota esa intención de poner en una
posición muy, muy alta a la esposa, que yo no voy a tampoco a meterme en eso, porque no sabemos, la señora nunca quiso hablar mucho, nada más dijo que Florita Ujú. se lo robó, y se le respeta. Creo que fue más bien una señora muy buena en ese sentido, de no polemizar y no hacerse Sí, famosa por porque ser sabe la cuánta ex. plata pudo haberle sacado a Claro. su versión de las cosas. Sí, o cuántas, sí, cuántas entrevistas pudo haber dado de hablar pestes Uf. de alguien, pero ella se notaba que siempre lo amó, no lo dejó de amar nunca. Y eso es, Mm. pues es doloroso de ver, tal vez, pero bueno, ahí los hijos han tratado de evidenciar eso en su historia. Ahora, vamos a esto. Son adaptaciones y la gente tiene que entender. Primero estamos hablando de un libro autobiográfico que ya tiene un sesgo, porque se Sí, está uf. narrando, estoy narrando la historia de yo desde yo y la escribí yo. Ajá. Sumado a ello, desde la óptica de sus hijos, o sea, hay otro nivel de sesgo, ¿verdad? Una Entonces, protección extrema ahí. exacto. Y además de una producción que busca generar, digamos, desde los productores y los que quieren que la serie se potencie, desde también esta idea ciertamente romántica en muchas cosas de, Heroica. exacto, de cómo Sí. nació Ujú. Chespirito sí me hacen mucha gracia los memes de que no sé, que, ¿cómo se le ocurrió a Chespirito, a las cosas? Entonces estamos hablando vos y yo, es que no contabas con mi astucia, ¿verdad, Frank? Y vos, no contabas con mi astucia, no con... Ah, no, los procesos creativos son más complejos. Sí, 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 sí. Y más bien eso juega en contra. Igual eso a mí me hace gracia Hace verlo, gracia, porque pero obviamente es una herramienta de storytelling para que la gente diga, mira, no sé, si tiene que haber gente que diga, uy, mira, qué chido cómo se le ocurrió esa sí, idea. no, por supuesto que... Frank, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, y quiero hacerlo no para matar ilusiones, sino más bien como para revalidar el trabajo de la escritura, el proceso de la escritura, y vos como escritora, por eso también quise que vinieras acá, porque sé que ibas a explicarte muy bien. Vos como escritor sabes lo que es sentarse y darle vueltas a un párrafo, a una idea. O sea, no es llegar y vos viste por la ventana un pajarito, un faro y... Mira, está sonando un grillo, un chapulín. Ya lo tengo. Exacto. Entonces, Esos momentos de eureka esos solo salen en la tele, man. cerremos con eso. O sea, una reflexión Sí. tuya. Ok, cerramos. Eran humanos con defectos, grises, claros. No hay, aquí no hay héroes y villanos. eh, Como el mismo Chapulín Colorado. El mismo Chapulín Colorado es el claro ejemplo. El Chapulín Colorado era una persona de grises, no era el superhéroe que llegaba así sin Para mí deseos ese y fue nada. su mejor acierto. El personaje del Chapulín Sí, Colorado yo estoy de es acuerdo con vos. el mejor personaje que se ha creado en Latinoamérica. Totalmente imperfecto y Eh, muy humano, como ellos. Representativo, superhumano y con todo lo que se le quiere y todo lo que se le reprocha, es cierto, todo. Es Y más, él está de acuerdo con eso. Alan Moore se te adelantó Chespirito. Antes de que Alan Moore empezara a problematizar a los superhéroes, ya Chespirito lo había Sí, hecho con el Chapulín Colorado. sí, 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 ahí viene detrás. Pero bueno, no No, sí, sé, sí, sí, totalmente. cerremos con alguna reflexión tuya de nuevo sobre este proceso del artista, del sentarse, escribir, construir historias. Sí, a ver, la, uno echa mano de lo que sea para lograr el objetivo. Y el objetivo es comunicar. O sea, al final uno quiere comunicar una emoción, quiere comunicar un mensaje, si está haciendo comedia, uno tiene que hacer reír. Y si puede dejar un mensaje, bien, pero primero es hacer reír. Entonces, eh, es, pone muy en evidencia la democracia del arte, para empezar, porque las cosas o son graciosas o no son graciosas. Ahí no hay, mira que la técnica las cosas dan risa o no dan risa. Y pone también en evidencia el hecho de que no hay tal cosa como la verdad. Al final, Florinda Mesa va a hacer otra versión de los tiros y ella va a contar cómo pasó y Carlos Villagrán lleva décadas haciendo exactamente lo mismo y cualquiera puede contar su versión de las historias y uno como público se va a entretener hablando de eso y nunca va a saber la verdad, no porque nadie se la diga, sino porque no existe. Uno solo va a ver, se va a sentar en otro lugar a ver la obra desde ese otro lugar. Y al final las cosas solo sucedieron. Entonces, es muy loco
tratar de aplicar eso a la vida de uno y tratar de no buscar villanos y decir, es que yo soy así porque mi papá me... No, esa es la silla donde usted está sentado. Desde la silla de su tata seguro todo sería muy diferente. Em, ya a modo muy de reflexión filosófica, pero es cierto. Entonces sí, te agradezco montones que me invitaras. Me emociona un montón hablar de cualquier excusa para hablar de creación literaria y de storytelling. Entonces, sí, lo disfruté muchísimo, la verdad. Bueno, qué dicha, Frank. Y no, obviamente, ya habrá más historias y no solo de chismes, ¿eh? No, habrá muchas más historias por hablar. Creo que hay unos temas interesantes, y bueno, nosotros que nos hemos movido por las letras de alguna u otra forma, sabemos que son mundos infinitos, entonces mucho que hablar. Y me hiciste nada más, iba a añadir ahí como una colilla, ¿te imaginas, por ejemplo, un relato de todo esto contado, no sé, desde el asistente de producción, desde la maquilladora? ¿Te imaginas una narrativa así? Eso es interesante Sí, también. Son desde perspectivas. alguien, claro, desde alguien que Ujú. escuchaba todo y aparentemente no tenía bandos, pero tenía las Exacto. versiones de todos porque era un mueble ahí, nadie me pone Ujú. atención y se echaba todas las Todo. historias. Qué loco sería ver eso. Sí. Bueno, agradecerte, nada más para cerrar, bueno, decinos, tus redes, también para que vean, busquen info sobre tus shows y dónde pueden conseguir también tu material escrito. Sí, bueno, si están por acá en Facebook, aparezco como Frank Herrera. Igual, casi que en todas partes sale como Frank Herrera. En TikTok sale frank.comedia, pero igual si pone Frank Herrera es lo que va a salir. Tengo varios shows. Si digo fechas es para porque nadie se va a acordar, pero si siguen mis redes sociales Sí, sí, mejor. van a ver todos los shows porque casi que todas las semanas estoy subido en algún escenario haciendo comedia. Y si les interesa Shock, que es el libro del que todavía quedan ejemplares, eh, me pueden contactar a mí o en la mayoría de las librerías emergentes o independientes lo van a encontrar. Y voy a estar en la Feria Internacional del Libro el domingo que viene y el sábado de la semana siguiente. Entonces ahí voy a estar compartiendo con la gente que quiere llegar, tomarse fotos, llevarse el libro con una dedicatoria o lo que sea. Entonces, pues ahí también voy a estar anunciando horas, fechas y demás, todo en redes sociales. Voy a estar con el librero Pandeado el sábado 26 y con Tribu Literaria el domingo 20. ¿Te imaginas que lo estés escuchando en el 2032 y estén como, uy, voy a poner a apuntar aquí el 20 porque no dijiste el año? ¿De qué año, mae? 2023, no, 25, 2025. No, buenísimo. Muchas gracias, Frank. De hecho, bueno, aquí el video se va a ver. Ah, te puedo contar algo, ya que estamos en Claro, esto, y que no sé si te había contado. Vos, ya que tenés Shock ahí en la mano, ¿lo leíste todo? por supuesto. De Sí, no, sí. digo, porque no es No, lo no, mismo tener libros que y leerlos. yo te conté, te acordás que te mandé un mensaje. Sí, cierto, cierto. Autopost, que es la historia de la vecina que recibe a unos policías y entonces ya le cuenta como la versión de lo que pasó, de una cosa que sucedió. La predicción tuya del futuro. Lo sí es muy loco porque yo hice esto antes de ChatGPT, de DALI, de todo, ¿verdad? Sí. Eh, y hice una adaptación a un cortometraje Ay, qué bien. eh, y se va a proyectar ahorita en el Corrosivo Film Fest, que es un festival de cine largos y cortos, de terror, ciencia ficción y fantasía. Creo que esos son como los géneros que tratan. Entonces, también va a estar por ahí, por si ven el afiche o lo que sea. Perfecto. Está en la selección de cortos costarricenses, entonces, Y también. eventualmente cuando pase el tiempo y la gente también ya sepas sobre tus redes y todo, también, bueno, los que te siguen, pero gente nueva, ahí ya me imagino que eventualmente estará colgado algún link o alguna referencia para acceder a ese material. Sí, También, sí, sí, esa es mi idea. sí, Probablemente la voy a poner en alguna plataforma donde sea de libre acceso para que la gente lo pueda ver. de aquí hablando a la gente del futuro que nos esté escuchando. Que ya lo puede, si está en el 2032 ya lo puede googlear. Y, si todavía existe Google. Uy, ¿te imaginas? Es más, ahí está la predicción de Frank, 2032, vamos a ver si esto 2000, envejeció bien. 2032, los teléfonos celulares, como tal, los dispositivos móviles van a ser muy diferentes.
Esa es mi predicción. Pero muy diferente, se tiene que ser más específico, No, no, porque... no, no, no. Es que John Ives está aliado con, ¿cómo se llama? El de ChatGPT. Se me olvidó el Ay, nombre. Y estos dos no más me están acuerdo. ideando una nueva forma Mm. de consumir acceso virtual. Entonces, Sí, no, eso, eso si el me dos mil tiene. treinta y dos parece cerca, pero va a ser una locura, yo creo. No, no, ya obsoleto todo. Yo estoy usando un iPhone, esta hora ya no va a servir, no va a leer un 5. Bueno, ahí quedó grabado. Él es Frank Herrera, escritor, también maestro del stand-up, que nos acompañó hoy acá en Podcast Cubo Rubric. Agradecerles como siempre por acompañarnos en un episodio más y nos encontramos en uno próximo. Que estén súper bien.